6 minutos. De otro lado, buenas noticias en materia económica, con 1.267.000 colombianos saliendo de la pobreza y con otros 270.000 saliendo de la indigencia. Indicadores que mide el DANE y que se convierten en los más bajos de los últimos 13 años, o más exactamente desde el año 2012, o desde que el DANE lleva récord de dichas estadísticas. De un lado, la pobreza monetaria, es decir, aquella que está por debajo de los 460.000 pesos mensuales por persona o per cápita, donde están hoy 1 de cada 3 colombianos, 32% de la población del país, un poco más de 15 millones de personas, principalmente en el campo y en los centros rurales y dispersos, donde está la mayor parte de aquellos que no logran cubrir sus necesidades básicas, y con un 50% más de pobres en el campo de los que hay en las ciudades y cabeceras municipales. Campo donde efectivamente 4 de cada 10 son pobres, versus las ciudades donde 1 de cada 4 lo es, con excepciones obviamente, como por ejemplo el caso de Riohacha, la ciudad más pobre hoy por hoy del país y la única en aumentar el año pasado en sus niveles de pobreza, con más de la mitad de sus habitantes, o con la mitad de sus habitantes sumidos en esto que se llama la pobreza monetaria. De otro lado está la indigencia o la pobreza extrema, aquella inferior a los 227.000 pesos mensuales por persona, que en un hogar de 4 equivale, por ejemplo, a un ingreso inferior a los 908.000 pesos, nada o muy poco, y en donde hay hoy sumidos más de 6 millones de personas o de colombianos a quienes no les alcanza ni siquiera para comer, una condición del 12% de la población del país que están hoy inmersos en esta situación. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. El ELN y el gobierno Petro están cada vez más lejos de reactivar la mesa de negociación, la mesa de diálogos de paz. La razón de la profundización de la crisis es el secuestro, no el rapto, de 2 policías en el departamento de Arauca, por el que el presidente Gustavo Petro sentencia que no pueden pensar en la posibilidad de unos salvoconductos para tener reuniones en el exterior. Y tiene razón el jefe del Estado en responsabilizar a esa guerrilla de lo que le pase a esos 2 policías y no a la fuerza pública si llegan a intentar eventualmente un rescate, como lo ha dicho ese grupo delincuencial recientemente en un video. Pero el foco de la crisis está ahí y por supuesto en el departamento del Chocó. A la medianoche inició el tercer paro armado de este año en esa región del país. Es de 48 horas y en este tiempo esa guerrilla decreta para todo el departamento que hay restricción total en la movilidad fluvial y terrestre, confinamientos, desplazamientos forzados y restricciones para acceder a servicios básicos en ese departamento, donde ya este paro tiene como antesala un soldado gravemente herido. Es compleja la situación en Arauca, es compleja la situación en Chocó, pero también en el departamento del Cauca, donde hay intensos combates entre el ejército y la disidencia de las FARC en Suárez, en esa región del país donde manda Iván Mordisco. Ahí hay serias denuncias porque algunos soldados ingresaron a viviendas, los amenazaron, los intimidaron y aparentemente están en un video, se reporta así, consumiendo sustancias alucinógenas para entrar en combate. Es absolutamente inaceptable y si los altos mandos del ejército sí tienen que tomar medidas contundentes con rapidez para proteger a los civiles del riesgo que significa estar frente a un hombre que porta armas y está drogado. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 30 minutos. Las EPS están obligadas a cubrir el diagnóstico y el tratamiento por biopolímeros. Así lo sentenció y recordó la Corte Constitucional. Se trata del caso de Daniela Casas, de 45 años, y de María Pérez, de 40 años, 2 colombianas, una en Roldanillo y otra en Armenia, que se hicieron cirugías estéticas para aumentar el glúteo. Con los años descubrieron que les pusieron biopolímeros y que estaban en serios problemas de salud.
empezaron a sentir dolores, a ver sus glúteos deformarse y entonces fueron a la EPS donde les negaron o les demoraron la atención para ese diagnóstico y esa extracción de los biopolímeros con el argumento de que esas son consecuencias secundarias de unas cirugías estéticas o que las pacientes deben asumir las consecuencias por haberse sometido a esa cirugía de manera estética. Por ejemplo, en el caso de María, ella fue remitida a medicina general, lo que retrasó el acceso a una consulta especializada de cirugía plástica, pese a que su condición requería intervención urgente. En el otro caso, Daniela recibió la negativa para el retiro de los biopolímeros. En ese momento, un concepto médico consideró que las secuelas no comprometían la funcionalidad de la zona afectada. Las dos acudieron entonces a la justicia, pusieron una tutela y por eso es que se pronuncia la Corte. El alto tribunal le recordó a la EPS y a los médicos que deben asegurar el diagnóstico, el tratamiento y todo lo que necesiten las víctimas de biopolímeros y que son casos que se tienen que pagar con plata de la UPC, la famosa unidad de pago por capitación. La decisión judicial exige a las entidades de salud autorizar consultas, exámenes, todas las cirugías necesarias para pacientes afectados por biopolímeros, priorizando así su derecho fundamental a la salud. La decisión de la Corte, el pronunciamiento de ayer, está recordando los lineamientos de la sentencia 239 de 2024 que protege a los pacientes. La Corte también puso en este pronunciamiento 3 criterios para que los médicos y las EPS identifiquen la diferencia entre una cirugía necesaria y una puramente estética. Que el procedimiento no solo busque embellecer, sino que responda a una patología de base, en este caso ocasionada por los biopolímeros. Segundo, que es imprescindible que exija una orden vigente del médico tratante. Y tercero, que la cirugía es necesaria para garantizar una vida digna de estas personas. De nuevo, los biopolímeros, motivo de pronunciamiento de la Corte, que exige atención para todas las personas víctimas de esa práctica. Estás escuchando Blue Radio.